Estamos asistiendo a una revolución en la forma de organizarnos y de la forma de llevar los procesos en la empresa. Es evidente el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo y van a tener en el futuro de nuestras empresas y en la sociedad. Donde se va a convertir la persona en realmente la fuente de ventaja competitiva para la empresa. Y es verdad que hay una enorme relación entre lo que es competitividad y tecnología. Haber estudiado en una universidad con gran prestigio me ha ayudado a encontrar un trabajo y un trabajo como el que tengo ahora. Soy Asun Ibáñez, directora del Departamento de Salidas Profesionales. Este departamento tiene como objetivo en sus distintas facultades el de mejorar la empleabilidad de sus alumnos. Para ello realizan muy distintas actividades, desde la gestión de prácticas, seminarios y tutorías personalizadas, la bolsa de empleo y las presentaciones corporativas de empresa. Soy Manuel Harina, profesor en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, y una de mis responsabilidades es la innovación pedagógica. Lo que queremos es diseñar un programa de forma que el futuro profesional se encuentre cómodo y perfectamente preparado en la vida laboral que se abrirá para él cuando deje la universidad. Soy Josu Mendívil, director del Servicio Informático del campus de San Sebastián. Sí, el Servicio Informático es un departamento que da soporte a todo el aspecto tecnológico y de comunicaciones del campus. Contamos con recursos que van desde la utilización de ordenadores portátiles, tanto de forma individual como en grupos, software solicitado por los profesores para llevar a cabo diferentes actividades académicas, y luego la utilización de plataformas tecnológicas soportadas vía web. Soy Carmen Navarrete, responsable de la biblioteca de la Universidad de Deusto en este campus de San Sebastián. El fondo bibliográfico que tenemos tiene 800.000 volúmenes y recibe más de 5.000 publicaciones periódicas. En esta sala de libre acceso en la que nos encontramos se exponen 35.000 volúmenes al libre acceso de nuestros usuarios. La biblioteca ya no es los volúmenes materiales y físicos que tenemos aquí y estamos viendo ahora. O sea, la biblioteca está en la red, la biblioteca, la información está en la biblioteca digital y eso es imparable. Bueno, yo soy Patricia, he estado en París, estoy en quinto en este momento, bueno, acabo de hacer la reválida. Yo me llamo Maite, también estoy en quinto, acabo de hacer la reválida. De intercambio estaba en México, concretamente en Monterrey, en el TEC. Me llamo Andrea, yo me he ido en un programa de doble titulación a Francia. Soy Álvaro Fernández, me fui de Erasmus a Inglaterra. Hombre, tienes la duda esa de cómo está la universidad, porque acostumbrado todavía a estar en el colegio y todavía con compañeros que conoces desde pequeño, pues piensas, pues a ver qué me voy a encontrar. Y nada, y llegamos y bien, al principio gente abierta, muy bien, los profesores también abiertos, te ayudan mogollón, mucho más de lo que pensaba. A mí lo que me gusta sobre todo es el tema de trabajar en grupo. Ahora, por ejemplo, somos alumnos de tercero y lo que estamos viendo sobre todo es que estamos trabajando mucho en grupo, y eso sí que te ayuda a tener mejores relaciones y más relaciones con tus compañeros, ¿no? El futuro va a ser la base, trabajo en equipo. Y ahora ya vienes aquí y bueno, pues la gente cuando saltas del cole a la universidad siempre es como, ¿qué es? Tengo 18 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Llegué y el hecho de no conocer a nadie también hace mucho. Pero luego empiezas a conocer gente, te llevas bien con ellos y la verdad que se me está haciendo amena. Pero bueno, al final llegas aquí y ya te digo, pues la gente viene igual que tú, con las mismas ideas, no hay más.